Bienvenidos, en el episodio de hoy, quiero hablarles sobre la economía rusa, enfocándome específicamente en los problemas principales que ahora salen a la luz con respecto a la moneda y el hecho de que India y China se niegan a hacer negocios en rublos rusos. Desde que se impusieron sanciones contra Rusia, ha aumentado el volumen de comercio que realiza con China e India, y ahora son sus dos principales socios comerciales para su mercancía más valiosa, el petróleo. En teoría, Rusia ha logrado sortear el mayor impacto de las sanciones encontrando nuevos compradores para sus productos. Pero el mayor problema que enfrenta Rusia es que, aunque es un exportador neto, lo que exporta son materias primas, como petróleo, gas, carbón y trigo. Sin embargo, Rusia sigue dependiendo de las importaciones, por lo que necesita hacer mucho comercio con varios países alrededor del mundo y, para hacerlo, necesita una moneda con la que esos países estén dispuestos a comerciar. Desafortunadamente, desde el punto de vista de Rusia, nadie quiere tratar en rublos rusos. Durante los últimos 12 meses, el rublo ha caído significativamente frente al dólar estadounidense. Ha habido una recuperación en el último mes, desde que Rusia impuso controles de capital adicionales para asegurarse de que sus exportadores no pudieran comerciar en otra moneda que no fuera rublos. Sin embargo, incluso teniendo en cuenta esa recuperación, el rublo sigue estando significativamente devaluado en comparación con el año anterior. Pero en el video de hoy, vamos a ver algunos datos que muestran que el valor del rublo está volviéndose casi irrelevante, porque Rusia se está quedando con grandes cantidades de rupias indias y yuanes chinos como resultado de su comercio con India y China. Como estas monedas no son ampliamente aceptadas por otros países alrededor del mundo, ahora está luchando para poder hacer algo con ellas. Entonces, está haciendo las ventas a India y China, pero en realidad no está convirtiendo esas ventas en efectivo utilizable en otros países debido al problema de la moneda. Una de las rutas de comercio petrolero más lucrativas de Rusia desde la imposición de las sanciones occidentales sobre el conflicto de Ucrania enfrenta un desafío importante debido a las desventajas de los pagos en moneda, distinta al dólar. Durante décadas, el dólar estadounidense ha sido la moneda del comercio internacional de petróleo, y los esfuerzos por encontrar alternativas han sido frustrados por las dificultades de conversión, así como por obstáculos políticos. Los problemas para Rusia se agravaron cuando India, que se ha convertido en el mayor comprador de petróleo ruso por mar desde que los clientes europeos se retiraron, insistió en julio en pagar en rupias, y la actividad comercial casi se desmoronó. Se informó que los proveedores de petróleo rusos no podían hacer tratos en rupias indias debido a la orientación informal del Banco Central de Rusia de que no aceptaría la moneda, informando que recibir el pago en una moneda no convertible como las rupias tenía poco valor fuera de India y era inútil, ya que Rusia tiene oportunidades limitadas para gastar rupias, ya que sus importaciones desde India son insignificantes. También se informó que a mediados de agosto, al menos dos importantes compañías petroleras rusas amenazaron con desviar alrededor de una docena de petroleros que transportaban hasta 1 millón de toneladas de petróleo que se dirigían a India a otros destinos como solución temporal al choque que involucraba tratos indios. Las cargas fueron pagadas en una combinación del yuan chino, el dólar de Hong Kong como moneda de transición al yuan y el dirham de los Emiratos Árabes Unidos, que está vinculado al dólar estadounidense. También se informó que estos problemas no solo están afectando el comercio con India, sino también tratos comerciales con China, Turquía y países en África. El mayor problema, sin embargo, concierne a India, que ha estado comprando más del 60% del petróleo ruso por mar y es el mayor comprador después de China, y es probable que estos problemas empeoren a medida que aumenta el escrutinio sobre el comercio ruso. Recientemente, Estados Unidos impuso sanciones por primera vez a los propietarios de petroleros que transportaban petróleo ruso a precios superiores al límite occidental. Desde que se impusieron sanciones a Rusia en febrero de 2022, Moscú ha cambiado de transacciones en dólares y euros, las monedas dominantes del mundo, y está en gran medida bloqueado del sistema bancario internacional. Se informa que menos del 10% de la producción de petróleo de Rusia de alrededor de 9 millones de barriles por día se vende ahora en dólares o euros. El Banco Central de Rusia no puede operar en dólares debido a las sanciones y aunque los exportadores rusos teóricamente pueden usar la moneda, evitarla tiene la ventaja de dificultar que Estados Unidos y otros gobiernos occidentales monitoreen su comercio. Sin embargo, las alternativas ahora están llevando a niveles más altos de riesgo para Rusia.
India, en los primeros meses de 2023, debía alrededor de 40.000 millones de dólares a Rusia por petróleo y otros suministros, y hacer negocios en rupias es particularmente difícil para Rusia. India fomenta que las rupias se gasten en su territorio y ha impuesto tasas de cambio punitivas al convertir rupias en otras monedas, en ocasiones superiores al 10% del monto convertido. La situación podría aliviarse si Rusia importara más bienes de India, que podrían pagarse en rupias. Sin embargo, India ha estado importando más de Rusia, mientras que Rusia ha sido un importante importador de automóviles, equipos y otros bienes de China. Las importaciones de India desde Rusia entre abril y septiembre de 2023 ascendieron a más de 30.000 millones de dólares, y el déficit comercial con Moscú se amplió a 28.4 mil millones de dólares, en comparación con alrededor de 17.000 millones en el mismo periodo del año anterior. Los funcionarios rusos y los ejecutivos petroleros han presionado a los compradores indios para que paguen en yuanes chinos, que para Rusia es una moneda más útil. Para India, usar la moneda de un rival regional es muy sensible, aunque los refinadores privados de petróleo indios han vuelto al yuan debido a la falta de otras opciones. Los refinadores estatales indios han recurrido al dirham de los O, pero eso se ha complicado por requisitos de compensación adicionales a medida que las líneas más duras de Washington hacen que otros gobiernos sean cautelosos. Desde octubre, varios bancos de los O han endurecido el control sobre los clientes enfocados en Rusia para garantizar el cumplimiento del límite de precio, y al menos 2 bancos de los O han introducido declaraciones de cumplimiento del límite de precio para sus clientes involucrados en productos y comercio de materias primas de petróleo crudo ruso. Estos gráficos muestran los principales países con los que Rusia ha estado comerciando desde que la Unión Europea introdujo su prohibición total en la compra de petróleo crudo marítimo el 5 de diciembre de 2022. La razón por la que quería echar un vistazo a estos gráficos era establecer exactamente cuánto negocio está haciendo actualmente Rusia con China e India, que son los 2 países que se niegan a comerciar en rublos rusos y están pagando en yuanes chinos y rupias indias. Si empezamos observando el nivel de comercio que Rusia está haciendo con China y nos centramos en el petróleo crudo, que es el mayor de todas las exportaciones de Rusia, se puede ver que China es, con diferencia, el mayor comprador de petróleo crudo y, desde diciembre del año pasado, ha comprado el 52% de todas las exportaciones de petróleo crudo de Rusia, lo que equivale a compras totales de alrededor de 45.000 millones de euros o 50.000 millones de dólares. El siguiente artículo más grande que China está comprando es carbón y, como se puede ver en el gráfico, China es el mayor comprador de carbón de Rusia, comprando más del 45% de las exportaciones rusas, que en los 11 meses hasta finales de octubre de 2023 ascendieron a alrededor de 10.000 millones de dólares. El tercer mayor producto que China compra de Rusia son productos petrolíferos, es decir, productos de petróleo refinado como gasolina, diésel y queroseno. Como se puede ver, China no es en realidad el mayor comprador de productos petrolíferos, ese honor corresponde a Turquía, pero China todavía compró alrededor de 7.000 millones de dólares en productos petrolíferos en los últimos 11 meses. China es el segundo mayor comprador de gas de oleoducto, quedando detrás de la Unión Europea, ya que algunos países tienen una dispensa para seguir comprando gas ruso debido a que están encerrados por tierra y les resulta muy difícil reemplazar esos suministros. En términos de escala, en los 11 meses hasta finales de octubre, China compró alrededor de 6.000 millones de dólares en gas, y cuando se compara eso con los 50.000 millones de dólares en petróleo, se puede ver que ha habido una enorme reducción en los ingresos que China está obteniendo de sus ventas de gas. Mirando el uso alternativo del gas natural, que es convertirlo en gas natural licuado y luego exportarlo mediante barcos, se puede ver que en los 11 meses hasta finales de octubre, China fue el segundo mayor comprador de GNL, interesantemente después del mayor comprador, que fue la Unión Europea. Las compras totales de GNL de Rusia por parte de China en los 11 meses ascendieron a alrededor de 3.000 millones de dólares. Entonces, en total, en los 11 meses hasta finales de octubre de 2023, China compró alrededor de 76.6 mil millones de dólares en combustibles fósiles de Rusia. Y claramente el problema que esto presenta para Rusia es que todos esos pagos se han realizado en yuanes chinos, no en rublos rusos. Si ahora echamos un vistazo al comercio que se está realizando entre Rusia y la India, hay realmente solo 2 categorías principales aquí, petróleo crudo y carbón. En los 11 meses hasta finales de octubre, la India fue el segundo mayor comprador de petróleo crudo, comprando el 34% de las ventas totales de Rusia,
lo que equivalía a alrededor de 35.000 millones de dólares. La India también fue el segundo mayor cliente de Rusia para el carbón, comprando el 18% de las exportaciones totales de Rusia, lo que equivalía a alrededor de 5.000 millones de dólares. Por lo tanto, esto significa que la cantidad total de exportaciones de Rusia a la India en los 11 meses hasta finales de octubre fue de alrededor de 40.000 millones de dólares. Y una vez más, el problema desde el punto de vista de Rusia es que la India no estaba dispuesta a pagar en rublos rusos, sino que ha estado realizando pagos en rupias indias y yuanes chinos. Lo que este análisis nos muestra es que, desde que la Unión Europea introdujo la prohibición total en la compra de petróleo crudo marítimo, Rusia ha realizado tratos con China y la India que ascienden a alrededor de 116.000 millones de dólares, lo que representa alrededor del 45% de todas las exportaciones de Rusia. Y el problema que tiene Rusia es que ahora está sentada con grandes cantidades de yuanes chinos y rupias indias, y ahora está luchando para poder realizar compras a cualquier otro país en el mundo aparte de China e India. Este gráfico muestra la tasa de cambio entre el yuan chino y el rublo ruso durante los últimos 12 meses y lo que esto muestra es que hace 12 meses un yuan chino se cotizaba por 8.4 rublos rusos. Sin embargo, hoy se cotiza alrededor de 12.4. El hecho de que Rusia esté siendo pagada en yuanes chinos por la exportación de petróleo y otras materias primas está causándole problemas. Así que repasemos un ejemplo de un barril de petróleo para realmente poner esto en perspectiva. El precio actual de un barril de petróleo ruso es de alrededor de $64 y la tasa de cambio contra el dólar estadounidense es actualmente de alrededor de 89 rublos por un dólar. Entonces, basándonos en esas cifras, un barril de petróleo crudo ruso está actualmente valorado en alrededor de 5.700 rublos rusos. Entonces, utilizando la tasa de cambio actual, Rusia está siendo pagada alrededor de 460 yuanes chinos por cada barril de petróleo que está vendiendo a China. Sin embargo, hace 12 meses ese mismo barril de petróleo, que estaba valorado en 5.700 rublos, habría ganado a Rusia 679 yuanes chinos a la tasa de cambio de 8.4 rublos por un yuan, lo que representa una caída en las ganancias para Rusia de alrededor del 32% durante los últimos 12 meses por el mismo barril de petróleo. Y esto realmente pone en perspectiva los problemas que Rusia está enfrentando, porque no solo están siendo pagados en yuanes chinos, que solo pueden usarse realísticamente para comerciar con China, sino que también están recibiendo menos yuanes chinos por barril de petróleo porque el valor del rublo está disminuyendo. Y este gráfico muestra la tasa de cambio entre la rupia india y el rublo ruso en los últimos 12 meses. Lo que muestra es que hace 12 meses el rublo ruso era en realidad más fuerte que la rupia india y en ese momento, un rublo ruso se cotizaba por 74 rupias indias. Sin embargo, la rupia india se fortaleció más que el rublo ruso en junio de 2023 y hoy una rupia se cotiza por 1.07 rublos rusos. Esto significa que en los últimos 12 meses, el rublo ruso ha caído en valor contra la rupia india en alrededor del 45%. Si usamos el mismo ejemplo que acabamos de discutir para China, de un barril ruso de petróleo que cuesta 5.700 rublos rusos, hoy Rusia recibiría un pago de India de alrededor de 5.300 rupias indias. Sin embargo, hace 12 meses por ese mismo barril de petróleo al mismo nivel de precio en rublos rusos, habría recibido más de 7.700 rupias indias, lo que representa una caída en el nivel de la moneda que Rusia está recibiendo de alrededor del 45%. De la misma manera que acabamos de discutir para China, esto está causando dos problemas para Rusia. En primer lugar, están recibiendo pagos en una moneda que solo pueden usar para comerciar con India y, en segundo lugar, están recibiendo significativamente menos ahora que el año pasado debido a la devaluación del rublo ruso. Si ahora volvemos a este gráfico que muestra el movimiento en el precio del petróleo crudo ruso en los últimos 12 meses, muestra que desde mediados de julio de 2023 el precio del petróleo ruso ha estado cotizando por encima de los $60. Y la razón por la que eso es relevante es que en diciembre de 2022, Occidente introdujo un tope de precio de $60 por barril para todas las ventas de petróleo ruso. La forma en que se diseñó el tope de precios fue imponer una obligación a cualquier empresa que transportara petróleo ruso a los compradores para asegurarse de que su documentación probara que los tratos se habían cerrado por no más de $60 por barril. Obviamente, desde el punto de vista del cumplimiento, Occidente no tenía control sobre ningún barco que viniera directamente de Rusia y que fuera propiedad de Rusia,
ni podía controlar el precio de ningún petróleo de oleoducto que se vendiera directamente a China. Pero este gráfico muestra la propiedad de los barcos que han estado transportando petróleo crudo ruso. La sección azul claro en la parte inferior representa barcos que son propiedad o están asegurados por la UE y el G7, la sección azul oscuro es Noruega y la sección gris son otros países. Sin embargo, todavía está usando esos barcos para alrededor del 40% de todas sus ventas de petróleo, lo que significa que alrededor del 40% de todos esos tratos deberían cumplir con el tope de precio de petróleo de $60. Pero claramente, por los precios que Rusia ha estado logrando durante 2022, esta no parece ser la situación. Y Estados Unidos recientemente impuso la primera ronda de sanciones a los propietarios de petroleros que transportaban petróleo ruso a precios superiores al tope del G7 de $60 por barril, uno en Turquía y otro en los Emiratos Árabes Unidos. Espero que te haya gustado. Suscríbete y dale me gusta para mantenerte al día. Hasta mañana.